Ok, ¿qué le parece si saca su Biblia? Váyase al libro de Proverbios, que es donde hemos estado viendo nuestra serie Escoge sabiamente. Y vamos a aprender cómo tener sabiduría, cómo usar la sabiduría, para qué sirve la sabiduría y en diferentes áreas en las cuales la sabiduría es necesaria. No vamos a estar leyendo verso por verso, o mejor dicho, viendo verso por verso o capítulo por capítulo el libro de Proverbios, pero durante esta serie vamos a ver diferentes temas en donde este libro nos da instrucciones de cómo ser sabios. Y esta tarde, aunque el verso es el verso 1.7, solamente vamos a enfocarnos en este y en otro verso, en otros versos más, pero estos son los principales. Váyase al capítulo 9 del libro de Proverbios. Y lo importante de que quiero que entienda es que durante esta serie vamos a estar viendo desde diferentes capítulos, vamos a estar yendo y viniendo, regresándonos y adelantándonos en el libro de Proverbios. No lo vamos a ver de maneras secuenciales. Entonces váyase al capítulo 9 y solamente vamos a leer 3 versos. Capítulo 9, verso 10 hasta el 12. Verso ahí principal está en el verso 9, pero también en el verso 7 del capítulo 1. Y dice así la escritura: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida serán añadidos. Si eres sabio, para ti lo serás, pero si eres burlador, sufrirás tú solo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú nos ayudes, Señor, a entender, aplicar la sabiduría que tú quieres impartir a nuestra vida, a nuestras acciones, a nuestras palabras, y que podamos, Señor, aprender de ti, aprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Nuestro título: temor, sí o no. ¿Debemos de tener temor? ¿A qué debemos de tener temor? Hace tiempo estaba escuchando la historia de un niño que durante la noche tuvo una pesadilla y se levantó asustado, gritando, y vino su mamá a consolarlo. Y cuando ella estaba ahí diciéndole: ya, mijo, todo está bien, y el niño le dice: mamá, quédate conmigo porque tengo mucho miedo. Y la mamá le dice: no, es que tengo que regresarme a la casa, a la cama con tu papá. Y el niño le dice: ese cobarde no quiere estar solo. Y a veces así estamos, ¿no? Con esos temores. O quizá nos sentimos como cuando vamos a conocer a alguien importante. ¿No se ha dado cuenta que si alguien le dice: oye, vamos a ir a conocer a tal persona? Y siempre está usted con esa ansia, ¿verdad que sí? Con ese un poco de temor. ¿Qué va a pasar? O tiene temor de qué impresión va a causar usted. ¿No se ha dado cuenta? Y tenemos que entender que el temor es algo que está en nuestra vida. Incluso el temor sabe que es algo saludable. Yo sé que usted dice: no es verdad, porque a veces tengo temor subirme al auto, tengo temor aquí, tengo temor allá, diferentes áreas. Pero cuando hablamos de temor, y el temor que vamos a hablar hoy día es el temor a Dios. Y lo vamos a entender, mi deseo es que usted y yo lo entendamos de esta manera, en la cual el mundo lo ve de una manera equivocada. El mundo piensa que tener temor a Dios es ese temor que nos hace temblar, que nos inmoviliza, porque tenemos miedo que ese Dios que está ahí arriba nos vaya a castigar, nos vaya a golpear, y que siempre están condenando cualquier cosa, y que está con su dedo apuntándonos a cada uno de nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo que esa es la impresión que el mundo tiene? Pero el verdadero temor a Dios es un temor reverencial que nos da libertad y que nos ayuda a ver las cosas tal y como son. Que nos ayuda a ver nuestra vida, pero que nos ayuda, déjeme decirle algo, a poner las cosas en su lugar, a verlo tal y como Él lo ve. Y ese temor nos hace adorarle y nos hace sentir que
que Él es superior a nosotros, pero que a la misma vez podemos acercarnos a Él confiadamente. La razón que vamos a ver el temor también hoy día es porque si usted se da cuenta cuando comenzamos esta serie hablando de la sabiduría, hablamos que el tema principal de Proverbios es la sabiduría. Hablamos que era necesario tenerla. Cómo leer este libro y entender que su tema principal es la sabiduría. Y la semana pasada vimos la necesidad que hay de tener sabiduría y cómo obtenerla. Pero sabe que podemos tener mucha sabiduría, mucha inteligencia, pero si en nuestra base, en nuestra fundación de cómo vivimos y de cómo utilizamos la sabiduría y la inteligencia, no tenemos temor de Dios, nos vamos a hacer unas personas egocéntricas en la cual queremos que todo el mundo conozca nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, y no vamos a poder aplicarlo a nuestra vida, y nuestras decisiones van a estar amarradas, van a estar marcadas, van a ser estorbadas por ese ego, por ese orgullo. Y la verdad es que humildemente yo le digo que no tengo yo nada de orgullo. ¿Está de acuerdo conmigo? Diga que sí, por favor. Sí, entonces se da cuenta como cuando usted y yo dejamos que el temor de Dios tome control de nuestra vida y saber que hay un Dios todopoderoso nos va a ayudar a desarrollar diferentes cosas. Entonces, el temor a Dios es una de las fundaciones, podemos decir, que necesitamos para poder entender que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida y cómo aplicar lo que aprendemos de Él. Podemos decir, es aprender a ver a Dios en su lugar, en su trono, y a la misma vez verse usted mismo tal y como es. La primera cosa que podemos ver es que cuando tememos a Dios, nos ayuda a tener o a poner las cosas en una perspectiva correcta. Es interesante, dice, el principio de la sabiduría. No nada más este verso dice eso, pero en el capítulo 1, en el verso 7, dice lo mismo. Pero es interesante algo que pasa. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, pero dice, ¿los qué? Los necios no reciben la sabiduría ni la instrucción. Y este capítulo 9, verso 10, expande en lo que ya se ha dicho. Dice, el principio de la sabiduría es el temor, es el del conocimiento, pero los necios no quieren. ¿Por qué? Dice, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y vea, el conocimiento del Altísimo, del Santísimo, de acuerdo a la versión que usted tenga, dice, es la inteligencia. Expande lo que dice y nos ayuda a verlo en diferente perspectiva. Nos ayuda a poner las cosas en su lugar, podemos decir. Y si usted pudiera tomar un verso y decir, ¿cuál es el tema principal? O la palabra principal de Proverbios es esta, sabiduría. Por eso, ¿sabe? Cuando dice el principio de la sabiduría, esta palabra principio de la sabiduría es el temor. El principio que está hablando aquí es lo principal. Es la cima de todo. Es lo que detiene todo, que ya no hay nada más encima de eso. O sea, no puede decir, bueno, puedo tener esto y a la vez un poco de temor. No. Cuando usted lo pone por encima de todo, le ayuda a poner las cosas en perspectiva correcta. ¿Cómo es que lo pone en la perspectiva correcta? Porque empieza a ver a Dios tal y como Él es, en su santidad. Vea, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría, ya hemos hablado, ¿verdad que sí? Que es algo que no proviene de nosotros, proviene de Dios. El conocimiento o la inteligencia es algo que usted recibe por medio de sus experiencias, de cualquier estudio que usted haga. Pero la palabra, cuando habla de la santidad de Dios, ¿sabe? Empezamos a verlo tal y como Él es. Porque nos trae ese temor en el cual decimos, wow, vemos sus atributos. Y sabe que en nuestra vida hay algunos atributos de ellos. Algunos de los atributos de Dios en parte están en su vida. Dios es todopoderoso.
usted y yo no tenemos superpoderes, ¿verdad que sí? Dios es omnisciente, conoce todo. En nuestra vida hay conocimiento parcial, ¿verdad? De diferentes cosas. Dios es amor, Dios es todo amor. Y usted y yo podemos amar. No ese amor perfecto que Dios tiene, pero sí hay en nosotros amor. Pero nos ayuda a ver que Dios no es igual que nosotros. Porque muchos de nosotros tenemos ese concepto. Oh, ¿qué haría Dios? Quizás Dios haría esto. Y Dios no es así, ¿sabe? Dios es perfecto. Y luego con eso de que salieron el dicho ese, ¿qué es lo que haría? ¿Verdad que sí? Jesús en esta ocasión. Incluso en inglés está ahí, ¿verdad que sí? What would Jesus do? ¿Qué es lo que Jesús haría? ¿Verdad que sí? Pero déjeme decirle, es bueno tener esa idea y ese deseo de hacer lo que Dios quiera, pero Dios no va a responder igual que usted y yo. Y aunque tenemos algunos atributos parciales en nuestra vida, nunca vamos a ser perfectos como Él es. Él siempre está perfecto, Él siempre es perfecto, Él siempre está correcto. Su esposa también. No se crea, ¿ok? Pero se da cuenta que a veces tenemos eso, ¿no? ¿No se ha dado cuenta que usted y yo a veces cuando discutimos con alguien queremos ganar el argumento? Y para algunos de nosotros la meta es que al final nos digan, tú tienes la razón. ¿Sí? Y ya cuando le dicen, tú tienes la razón, ya se acabó el argumento, ¿verdad que sí? ¿No hay ninguno de esos aquí? Levántalo. No la levante, todos la van a levantar. Habemos algunos así, ¿verdad? Porque queremos imponer, y Dios no lo impone, pero simplemente que en el temor que tenemos nos ayuda a ver tal y como Él es. Y cuando lo vemos tal y como Él es, que Él no depende de nadie, no cambia podemos decir, lo que usted piense de Dios, no cambia quién es. Hay personas que pueden venir y decir, oh, yo no creo en Dios. Pues está bien, tú no crees, pero no cambia que deje de existir Dios. Oh, yo no creo esto, yo no creo aquello. Pues está bien, no cambia quién es Dios. Solo ponemos en una perspectiva correcta. Y también, ¿sabe? Cuando tenemos ese temor del Señor, nos ayuda a vernos a nosotros tal y como somos. A algunos no nos gusta eso, ¿verdad que no? Pero ¿sabe qué es interesante que entendamos? Que la manera en que le estoy diciendo que nos ayuda a ver tal y como somos, no es que se empiece a ver usted como decir, ay, soy un gusano, estoy feo, y bueno, está feo, pero ¿verdad que sí? Y empieza usted no, porque sabe que muchas de esas veces que usted y yo actuamos de esa manera, ay, es que yo soy malo, y pobrecito de mí, yo estoy sufriendo. ¿Sabe qué es lo que pasa con eso? Queremos llamar la atención a nosotros. Y o sea, algunos de nosotros decimos, ay, es que es bien humilde, mira qué vergonzoso. Pero ¿sabe que muchas veces de eso es una máscara para tapar nuestro orgullo? Usted dice, sí, yo hago eso. No, ¿verdad? Pero nos ayuda a vernos de una manera sana, en la cual vemos que Dios es un Dios santo. Y déjeme decirle, usted y yo empezamos a vernos tal y como somos y no tomamos en cuenta o no nos afecta lo que otras personas piensen de nosotros. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces usted y yo caemos en eso, de que a veces pensamos que todo el mundo está hablando mal de nosotros? O que vamos a algún lugar y si se estaban riendo ya, se estarán riendo de mí, estarán hablando de mí. Nunca le ha pasado eso. Y luego más nosotros los hispanos, ¿verdad que sí? Que según hablamos un poco de inglés, ¿verdad que sí? Y sabemos que alguien no habla o inglés o no habla español. ¿Qué es lo que hacemos? Nos gusta fastidiar a la gente.
Llega alguien que sabemos que no habla nuestro idioma y empezamos a hablar con nuestro pata, con nuestro amigo, ahí empezamos a hablar en español y el otro se queda como, están hablando mal de mí, ¿no? Pero a veces se lo han hecho a usted, ¿verdad que sí? Y empezamos a preocuparnos, ¿cómo me ve la gente? ¿Qué piensan de mí? Y sabe, cuando empezamos usted y yo a pensar de esa manera, empezamos a tener el enfoque en nosotros, nos preocupamos en nosotros. Pero cuando tenemos ese encuentro con Dios y el temor reverencial de Dios cae sobre nosotros, yo pienso que no hay mejor ilustración que la que está en Isaías, en Isaías 6, en los versos 1 al 5. Cuando Isaías llega y tiene ese encuentro con el Señor y dice, yo vi al Señor ahí, ¿sabes? Alto, exaltado. Isaías tiene esa visión y luego él mismo dice, y yo tuve temor porque yo era un hombre de labios inmundos. No sabemos por qué dijo eso, quizá era como algunos de nosotros mal hablados, ¿verdad que sí? Pero él dijo, dice que vino un ángel que tomó con unas pinzas un carbón y lo puso en los labios de Isaías. Pero eso lo llevó a verse tal y como él era. Se vio, quizá Isaías, aunque era un hombre de Dios, se sentía como algunos de nosotros, no soy tan malo, ¿verdad que sí? ¿Ha pensado usted así? Nada más yo pienso así de mí a veces. Wow, qué santos son ustedes. Cuando decimos, yo no soy tan malo, hago esto, hago aquello, voy a la iglesia, no doy un dólar de vez en cuando. Pero cuando tenemos esa perspectiva, vemos a Dios tan santo, decimos, wow, qué pecador soy. Porque nos empezamos a ver a través del filtro de Dios, ¿sabe? No nada más eso, vemos nuestro pecado, nuestra posición, pero ¿sabe qué? También vemos a la creación tal y como es. Si usted se da cuenta, cuando tenemos conocimiento en el mundo, vemos lo que está aquí en el mundo y lo vemos, lo admiramos, ¿verdad que sí? Recuerdo hace tiempo que fuimos al Parque Nacional a Yosemite. Es impresionante, ¿sabe? Los paisajes, las cosas que hay ahí. Y pensar que Dios hizo todo eso. Pero ¿sabe cuando no tenemos el temor de Dios? Muchas personas lo hemos visto caen en adorar la creación. Hace como unos 20 años salió un libro de un hombre apellido Duncan y él refutó la teoría de la evolución, siendo él el ateo. Puso bien claro. Y recuerdo que cuando leí ese libro estaba esperando que él dijera, pero como la evolución no es verdad, hay un creador y no llegó en ese punto, ¿sabe? ¿Por qué? Porque él no tenía ese temor de Dios. Y usted y yo podemos caer en eso, admirar lo que Dios hizo, admirar lo que está en el mundo, pero no llegar al conocimiento de Dios. No llegar en ese temor de decir, todo esto es lo que Dios hizo. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 20 al 23, habla de eso, ¿saben? De las personas vieron la creación, porque la creación declara la gloria de Dios y ellos no lo aceptaron. Y usted y yo podemos ver esas cosas y decir, wow, esto es lo que Dios hizo. Simplemente, ¿sabe? Puede ir usted a un parque en tiempo de primavera y levantar una piedra y usted va a ver todo el mundo ahí. Bichos y todo lo demás. Yo sé que a algunos de ustedes no les gustan, ¿verdad que sí? Pero ponga a sus hijos ahí, usted va a ver que ellos se van a divertir. Pero ver todo el mundo que está ahí, pensar, eso es lo que Dios hizo. Va usted al mar y ve las cosas, eso es lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que vemos en eso? Nos ayuda a ver que en su poder, así en su santidad y en su poder creativo, Dios hizo todo esto para usted y para que usted y yo
podamos disfrutar de eso. Cuando usted y yo tenemos temor de Dios, no nada más eso, pero ¿sabe qué? Empezamos a depender de la aprobación de los demás. Todo el mundo, ¿sabe? Tiene ese deseo de pertenecer, de ser aceptado. ¿Se da cuenta? Cuando usted va a un lugar nuevo, supongamos, se ha cambiado de domicilio, llega a un lugar nuevo, ¿qué es lo primero que usted hace? Yo sé, algunos de ustedes dicen, nada, tengo 20 años viviendo en el mismo lugar, no conozco ni a mi vecino, ¿verdad que sí? Pero la mayoría de nosotros queremos saber. Yo recuerdo cuando fuimos a vivir donde vivimos hoy en día, ¿sabe? Antes de movernos, creo que fue como una semana antes, yo estaba tocando las puertas, vamos a ser sus nuevos vecinos, ¿verdad que sí? Y yo sé, fue un raro para algunos de ellos, algunos ni me querían abrir la puerta, pensaban que eran los que cada fin de semana andan tocando puertas, ¿ok? Pero, ¿sabe qué es interesante eso? Quería que mis vecinos me conocieran, que ellos supieran que iba a estar ahí, no se fueran a asustar, ¿verdad? Pensando que iba a ser algo raro. Pero, o cambia de trabajo, empieza usted a ver, ¿verdad que sí? En cada situación, en cada lugar, se forman esos grupos de personas, ¿verdad que sí? De acuerdo a su personalidad, de acuerdo a lo que creen, de acuerdo a cómo se visten o dónde viven, o de la nacionalidad que son, se forman esos subgrupos y usted siempre está buscando a cuál puedo pertenecer. Quizá alguno que tenga los mismos intereses que usted. Incluso, déjeme decirle algo, si usted se da cuenta, usted puede tener muchos amigos, pero hay un grupo más cercano en el cual tiene un interés parecido a usted, ¿no? Quizá usted está en eso de ver boxeo y empieza a ver, ¿verdad que sí? Que hay algunos que les gusta el box y empieza a tener más contacto con ellos o algún deporte o diferentes cosas. Todos queremos pertenecer. Pero en eso que queremos pertenecer a algún grupo o ser aceptados por alguien, empezamos a depender o nuestra seguridad está en que seamos aceptados, en que seamos reconocidos. Y cuando tenemos ese temor de Dios, déjame decirle, no necesitamos eso. Proverbios 14:26 dice, en el temor del Señor hay confianza y sus hijos tendrán refugio. Podemos estar así, ¿sabe? Ya no tenemos que andar teniendo temor, o me van a aceptar, ¿qué es lo que va a suceder? En el capítulo 28 del mismo Proverbios, en el verso 1 dice, el malo huye cuando nadie lo persigue, pero el justo es fuerte como un león. O sea, no tiene temor. Alguien le hace mala cara y dice, ok, quizá tuvo un mal día, y dice, ay, sigue a otro lado. En cambio, cuando no tenemos esa seguridad, ese temor de Dios, alguien nos hace mala cara y no, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a morir, ¿verdad que sí? Y lo que pasa es que a veces usted y yo tenemos un concepto equivocado de nosotros. Los mexicanos tienen un dicho que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Creo que es así, ¿ok? A veces tenemos ese concepto de nosotros, ¿verdad que sí? Que somos tan todo el mundo nos tiene que querer. Y cuando no sucede eso, destruye nuestra confianza. Porque está puesta en cómo nos aceptan, en cómo nos ve la gente. Es por eso que las personas pasan tanto tiempo en el espejo, ¿verdad que sí? Pero cuando hacemos eso, ¿sabe que también Salomón nos da un consejo? En el capítulo 29 del mismo Proverbios, en el verso 25, dice, el temor al hombre trae trampa, pero aquel que confía en el Señor estará seguro. ¿Usted confía en el Señor? ¿En cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde lo puso? ¿Y por qué lo puso ahí? Y dice, bueno, eso no quiere decir tampoco, ¿ok?, que va a ser una persona cortante y tajante, que va a decir, no me importa nada, como algunos de nosotros somos, ¿verdad que sí?
Pero Dios nos va a dar la gracia de decir, bueno, aquí no me aceptan, voy a otro lugar. ¿Sabe que me encanta cuando veo a los niños que están tan pequeños y todavía no tienen ese concepto de quién los acepta o no los acepta? O sea, se ha fijado más o menos como entre los 3 hasta los 5 o 6 años. Están haciendo algo y viene alguien y, que no quiero jugar contigo, tú ven y se va para otro lado y como si nada sigue. ¿Se ha dado cuenta de que algunos niños son así? Eso me encanta y así deberíamos de ser todos los cristianos, ¿sabes? Si llegan y se meten donde sea y los aceptan, bueno, no los aceptan, se van como si nada a otro lado. No les afecte nada, no se ponen a llorar, no se ponen a pensar que si están feos, que esto, que aquello, que nada. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los cristianos debemos de ser así. No me aceptan aquí, bueno, voy a buscar, Señor, otro lugar donde me acepten. Porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Cuando hacemos eso, usted no tiene que tener temor de otras personas, porque sabe que el temor al hombre, dice, trae trampa y es pecado, ¿sabe? Y algunos de nosotros vivimos obsesionados por el temor que le tenemos a lo que la gente piensa de nosotros. Cómo nos vestimos, cómo nos peinamos y estamos ahí, ¿verdad? Y acá, 3 horas en el espejo y todavía sale y dice, no están contentos, ¿verdad que sí? En cambio, déjenme decirle, además es nada más práctico que levantarse, ¿verdad? Algunos que no tenemos mucho pelo, ¿verdad que sí? Unos tienen más suerte, no tienen nada, ¿verdad que sí? Pero déjenme decirle algo. Cuando tenemos esa confianza en el Señor, hey, podemos confiar en lo que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿por qué es que es una trampa también eso? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está obsesionado en cómo el mundo lo ve, nos deja ver a los demás que usted se ama mucho. Que usted se ama demasiado y no puede amar a los demás. Porque nada más está pensando en cómo se ve usted, en qué impresión va a causar usted y no en qué impresión va a causar el que Cristo viva en usted. Solamente está pensando, ¿cómo me van a ver a mí? Entonces, déjeme decirle algo, cuando empezamos a poner nuestro temor en el Señor, confiar en Él, dejamos de amarnos a nosotros mismos de esa manera obsesiva y empezamos a ver la necesidad de los demás. Empezamos a ver qué es lo que este hermano necesita. Y como tenemos eso, empezar a preocuparnos con los demás, déjenme decirle, hay otra cosa que sucede en nuestra vida cuando nuestro corazón está lleno del temor al Señor. Empezamos a confiar en el Señor en las circunstancias de nuestra vida. Confiamos que Él tiene control de nosotros. Muchas veces usted y yo vivimos siempre atormentados por las cosas que están pasando. ¿Se ha dado cuenta? Hay una pareja aquí en la iglesia americana, ¿sabe? Y cada vez que hablo con ellos siempre están pasando por una situación difícil. Los conozco ya como 4 años, creo. A veces vienen, a veces no vienen, pero cada vez que vienen me buscan a mí, ellos, si quieren hablar conmigo, me paso unos minutos con ellos, pero siempre, ay, es que ahorita, no, la mamá está enferma, el tío se murió, esto, aquello. Y recuerdo que fui a hacer el funeral del papá de él hace unos 3 años. Y también estuve ahí como 3 horas con ellos y me estuvieron contando una tormenta tras otra tormenta, tras otra tormenta, tras otra tormenta. Y yo me puse a pensar, ¿qué es lo que esta pareja necesitaba? ¿Y sabe qué es? Es el no cargar los problemas de otras personas. Porque usted y yo no tenemos la solución. Dios es el que tiene la solución. ¿Se ha dado cuenta de eso? Oh, pero cuando usted y yo pensamos que tenemos la habilidad, ¿sabe? Empezamos a decir, oh, yo lo puedo arreglar, yo puedo hacer esto.
Y las circunstancias de la vida nos empiezan a oprimir y nos empiezan a exprimir, ¿sabe? Y terminamos exhaustos. Pero vea lo que dice el salmista ahí en el Salmo 112. Vamos a leer ahí ahora. Váyase un poco para atrás, ¿ok? En el Salmo 112, en los versos 7 y 8, vea lo que dice una persona que confía en el Señor, que tiene temor de Dios. De las malas noticias no tendrá temor. Su corazón está firme, confiado en el Señor, y afianzado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. O sea, va a haber malas noticias, ¿no cree? Va a haber situaciones difíciles, pero esas situaciones no nos tienen que llevar a decir, ya no voy a confiar en Dios, ya no voy a hacer aquello, ya no voy a hacer otro. ¿Por qué? Porque empezamos a temer a Dios de que Él tiene el control, ya no tenemos que batallar en eso. No podemos dejar eso. Señor, tú tienes control de eso, tú tomas la situación. Entonces, ¿cómo es que usted y yo empezamos a cultivar? Pues usted dice, ya ok, Roberto, ya me dijiste todas las cosas que van a suceder, ¿no? Tengo que ver a Dios en su propia perspectiva, verme como yo soy, ver la creación como Él es, las situaciones, no dejarme ser oprimido. ¿Cómo puedo empezar a hacer eso? Bueno, es importante, sabe, que usted entienda algo. Cuando usted recibió a Jesús, el temor de Dios fue plantado en usted. Lo que usted necesita es ahora dejar que dé fruto en su vida. Jeremías 32, 38 al 41 habla de esto, ¿sabe? Si Dios nos dio un nuevo corazón y Él va a poner su ley, su palabra en nosotros, entonces tenemos que dejar que dé fruto en nuestra vida. Las decisiones que antes tomaba, cómo las tomaba, las cosas que lo preocupaban, dejarlo en el Señor. Dios quiere que usted y yo empecemos a ver las cosas como Él las ve, no como usted y yo las vemos. Empezar en las decisiones que usted toma o que tomó antes, venir y ponerlos delante del Señor. Si empieza usted a ver a Dios de esa manera, como Él es, usted va a poder venir y poner las decisiones que tenga que tomar y decir, Señor, tú sabes lo que es mejor. ¿Cómo quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? No nada más eso, ¿sabe? Pero si usted ha tomado decisión de decir, yo voy a tener ese temor, yo quiero tener ese temor, entonces, déjeme decirle algo, quizá va a tener que empezar a perdonar. No quiere decir que a las personas que le han hecho daño van a ser sus mejores amigos y como dicen algunos ya, ¿verdad? Perdonado y olvidado. ¿Ha escuchado esa expresión? A veces no es así. Ha perdonado, pero hay un proceso en el cual Dios quiere sanar su corazón, pero quiere que usted ya no esté atado a eso. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que eso lo va a llevar a una vida en la cual no va a traer. Si usted empieza a hacer esas dos cosas, va a empezar a formar en usted camino en el cual el temor de Dios es lo que va a guiar su vida. Pone usted a Dios en la perspectiva correcta. ¿Quién es Él? Su santidad, su sabiduría y su poder. Usted va a poder confiar las cosas de su vida a Él. Usted va a poder decir, ok, Señor, esto es lo que está pasando. Sus temores los va a poder llevar a Él. Su confianza lo va a poner. Y las situaciones difíciles que lo oprimen, los pecados, las traiciones, los dolores que ha causado este mundo, las circunstancias, usted va a poder llevarlas al Señor y decir, Señor, tú tienes lo que yo necesito. Y ya no va a estar usted atado, yo no voy a estar atado a que solamente estemos viviendo por vivir.
sino vamos a tener esa vida abundante que Dios nos ha prometido a través de su Hijo Jesucristo. Es ahí donde a veces algunos de nosotros como creyentes no empezamos a disfrutar que somos hijos de Dios y que Dios quiere hacer una transformación en cada uno de nosotros, tal cual que podemos experimentar la vida abundante, que podemos experimentar eso que Él dijo, que de nuestro interior iban a brotar ríos de agua viva. Y a veces tal parece que usted y yo tenemos un tapón en esa fuente de agua viva, ¿verdad? Dios quiere que brote, que toque a otros, que empiece a empapar su vida de tal manera que cuando alguien se acerca, reciba lo que usted tiene, reciba lo que yo tengo. Entonces déjenme ponerle esta perspectiva. Quizá usted creía que tenía temor de Dios, o quizá su temor estaba puesto de manera equivocada. Quizá el temor del cual usted pensaba de Dios era ese temor que lo paraliza, ese temor que le deja ver a Dios como un Dios malo. Pero si usted quiere cambiar su perspectiva, ahora dice, Dios es un Dios bueno. Quizá las circunstancias de la vida no lo dicen así, pero Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que nos ama. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Hoy día usted puede cambiar eso, ¿sabe? Sí, Señor, aquí estoy. Quizá usted nunca ha confiado totalmente en que Dios tiene control de su vida y que Él tiene planes y propósitos mejores de los que usted piensa. Y tenga que tomar la decisión de decir, Señor, aquí estoy. Voy a confiar. O quizá por el daño que le han hecho, las situaciones en las cuales ha pasado, usted diga, no puedo confiar en Dios. Hoy es el día en el cual usted puede decir, ok, Señor, voy a probar. Y la palabra de Dios dice que si usted prueba a Dios de esa manera, Dios se va a manifestar en su vida. Usted pone su confianza en Él, Dios va a responder. ¿Amén? Yo no sé en qué situación se encuentra usted, pero sí sé que usted puede hacer. Yo sé que Dios quiere sanar su corazón. Yo sé que Dios quiere traerle una nueva vida abundante. Dios quiere despertar en usted ese temor que ya puso en usted, que empiece a crecer y usted pueda depender de Él. ¿Sabe? Mientras el grupo de alabanza toque este último canto, le voy a invitar a usted que ahí, cuando usted está, se ponga de pie y lo que le tenga que entregar al Señor. Quizá nunca se ha visto tal y como Él lo ve. Quizá usted nunca ha puesto en la perspectiva correcta de Dios. Quizá usted nunca ha visto que todo esto que Dios hizo fue para usted, para mí, para nuestro deleite. Quizá usted necesita decirle al Señor, Señor, aquí está, estoy cansado de llevar estas cargas. Quiero que tú seas ahora aquí. Gracias. Yo lo voy a invitar a que se ponga de pie donde está. Mientras cantamos este canto, sabe que puede levantar su mano, puede levantar su voz y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estás. Y aquí está lo que tú necesitas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por tu palabra, porque sabemos, Señor, que si tenemos una buena fundación, vamos a poder edificar nuestra vida de acuerdo, Señor, a las normas, de acuerdo a lo que tú has puesto, Señor, y predispuesto para nosotros. Padre, te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, de acuerdo a la situación en la cual nos encontramos, que sabemos algunos de nosotros que nuestro temor, Señor, el temor reverente que deberíamos de tener a ti no estaba siendo así. Quizás, Señor, no te hemos visto en tu poder, en tu gloria, y saber que tú eres un Dios todopoderoso y confiar en que tú tienes control de nuestra vida. Y quizá la manera en la cual nos hemos visto, Señor, no ha sido la correcta. Las circunstancias en las cuales nos hemos encontrado no han sido, Señor, las correctas. Quizá algunos de nosotros hemos dejado que la amargura,
Quizá uno de nosotros hemos dejado, Señor, que el rencor y esas cosas que traen por las circunstancias difíciles, los daños, el dolor que se nos ha causado, Señor. No hemos experimentado esa vida plena, abundante que hay en ti. Padre, si vemos algunos aquí, te pido que podamos, Señor, en este día tomar la decisión de dejar que tú seas el que tome control, de dejar que tú seas, Señor, que sane nuestra vida, nuestro corazón. Que esa vida abundante, Señor, fluya y toque a otros que están a nuestro alrededor. Y que de este día en adelante empecemos a reflejar quién tú eres en nuestra vida. En tu santo nombre.